ya la puse. Pues, sí, dice, ahí está. Entonces, estamos diciendo que vamos a ver cómo transformar las equivalencias entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. Aquí pues vimos una forma, vimos en términos generales, que cuando veíamos la circunferencia dividida, aquí está en radianes, que dijimos que las unidades de los radianes los teníamos que siempre ubicar como pi. Entonces decíamos que pues cuando nosotros damos la vuelta completa a la circunferencia, estamos hablando de 2pi. Y decíamos que eso venía de acordarnos de la definición de la definición ¿de qué? Del perímetro de la, aquí está, del perímetro de la circunferencia. Entonces, el perímetro de cualquier circunferencia, aquí está la fórmula del perímetro de cualquier circunferencia. Decíamos entonces que es 2pi por r, ¿sí? Pero, pues en trigonometría les decía yo, habitualmente hablamos de una circunferencia que tiene radio 1. Entonces, al tener radio 1, pues quiere decir que este valor de acá, que es la fórmula general del perímetro de una circunferencia, este radio de acá, pues se convierte en 1, ¿cierto? Este de acá se convierte en 1, y entonces identificamos que pues el perímetro, por decirlo así, entonces queda convertido en 2pi, ¿sí? El perímetro completo es 2pi por r, pero cuando r es 1, pues sabemos que cuando multiplicamos cualquier cosa por 1, pues ese 2pi por r queda convertido en 2pi. Si yo lo paso en números normales, pues que no sean radianes, pues este pi equivale al valor que ya conocemos, que es 3,14, 15, 92, etcétera, ¿sí? O 3,1416 es como habitualmente lo reemplazamos con 4 decimales. ¿Listo? Multiplicamos 2 por ese número y pues obtendríamos este valor. En el caso particular, cuando el radio de la circunferencia fuera 1, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces dijimos que toda la vuelta de la circunferencia corresponde a 2pi. Hablando de perímetro, ¿no? O sea, es claro que estamos hablando de perímetro. Entonces, decíamos que si la circunferencia completa equivalía a 2pi, pues si yo estoy hablando de media circunferencia, pues era la mitad, entonces aquí era pi. Y dependiendo pues del número de divisiones que yo quiera hacer en la circunferencia onométrica, dependiendo de ese número de divisiones, pues yo divido ese 2pi entre el número de divisiones que tenga y obtengo el valor de cada ángulo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la división que está, lo que hicimos fue dividir 2pi entre, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2, 16. Entonces, 2pi entre 16. Y decíamos que al dividir 2pi entre 16, si yo simplifico, me queda 1/8, ¿cierto? Quiere decir que cada pedacito de estos pues correspondía a 1/8, ¿cierto? Eso fue lo que vimos, estábamos viendo la clase pasada. Y si un pedacito equivale a 1/8, pues el siguiente son 2/8 y el otro 3/8, 4/8, 5, 6, 7, 8, 9. Y así seguimos, ¿sí? 10, 11, 12, etcétera, hasta que demos la vuelta completa. Acá, porque tengo 16 divisiones, pero pues si tengo 4, pues lo divido en 4 y obtengo exactamente el mismo ángulo, ¿cierto? Bueno, entonces, después de eso, pues empezamos a trabajar con el sistema sexagesimal, que es el que tengo acá, ¿sí? Y aquí entonces decíamos que las unidades básicas son grados, minutos y segundos, y que para pasar de una unidad a otra, pues hablamos de parámetros de 60. Entonces aquí teníamos un ejemplo que tengo 39,67 y lo quiero pasar a grados, minutos y segundos. Lo que está en grados, pues ya lo dejábamos en grados. Lo que está en minutos, pues lo multiplicaba por 60,
pues estoy hablando de 0,67 grados, multiplicada por 60 para pasarlo a minutos. La parte entera ya me quedaba como minutos y lo otro, pues el 0,2 nuevamente lo multiplicamos por 60 para pasarlo a segundos y obteníamos la respuesta, ¿sí? Y acá pues tenemos también pasar a grados, minutos y segundos, igual tomaron la parte entera, luego tomamos la fracción, lo multiplicamos por 60, llegamos a minutos, y luego nuevamente la fracción, lo multiplicamos por 60 y llegamos a segundos, ¿sí? Y para hacer el proceso contrario, es decir, teniendo grados, minutos y segundos y pasar todo eso a grados, o sea, devolverse, pues los grados ya los tengo ahí, entonces los dejamos igual. Los minutos, pues aplico el factor de conversión. Yo sé que un grado equivale a 60 minutos y pues me queda 35 por 1, 35, dividido 60, pues 0,58. Entonces, ya pasamos esos 35 minutos a grados. Y luego los 43 segundos aplico el factor de conversión. Como estoy pasando a grados, porque eso fue lo que me pidieron, yo sé que un grado corresponde a 3.600 segundos. Entonces aplicamos el factor de conversión y nos queda 43 por 1, 43, dividido 3.600 me da 0,01. Entonces, pues ya aquí podemos tener la respuesta porque tengo acá 12 grados, acá 0,58 grados y acá 0,01. Sumábamos todo y pues obtenemos la respuesta que era esta, 12,59 grados, ¿sí? Y acá pues finalmente teníamos otro ejemplo en el que también igual tengo grados, minutos y segundos y me pedían pasar todo a minutos, entonces pues los 26 grados aplicamos el factor de conversión. Un grado equivale a 60 minutos, entonces 26 por 60 me da 1560. Y este 37 no lo tengo que pasar a minutos porque pues ya está en minutos. Y los 57 segundos, pues lo mismo, aplicamos el factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos, entonces dividimos 57 entre 60 y nos da 0,95 minutos. Como me preguntan pasar todo a minutos, pues entonces sumo todos los minutos que tengo. Entonces los 37 con los que empecé, los 1560 que correspondían a los grados y los 57 que correspondían a los segundos. Y después de sumar todo, entonces me da un total de 1597,95. ¿Listo? Pues eso fue lo que estábamos viendo y ahí quedamos la clase pasada. Aquí pues hay otro ejemplo similar, pero bueno, entonces es lo mismo. Entonces decíamos que pues vamos a trabajar cómo transformar las equivalencias del sistema sexagesimal al sistema cíclico. Y partimos entonces simplemente pues de una base. La base es que si yo estaba trabajando el ángulo completo de la circunferencia, dijimos que corresponde a cuántos grados en el sistema sexagesimal, en el sistema normal. ¿Cuánto? 2pi. 360. Ajá, entonces 360 es en el sistema sexagesimal, ¿cierto? Y en el sistema cíclico, entonces, ¿cuánto? Ya me lo dijeron por ahí. 2pi. 2pi, exactamente. Listo. Entonces, esa es nuestra base desde lo cual vamos a partir, pues, para hacer la transformación. Entonces, cuando hablamos, digamos que esta es una forma, ¿sí? Pero la más habitual, entonces, pues, es tomar la mitad de la circunferencia, ¿sí? La mitad de la circunferencia. Pues, ¿por qué? Para que los cálculos sean, pues, más sencillos, más pequeños. Entonces, si estamos hablando de la mitad de la circunferencia, ¿cuál sería la equivalencia? Un grado sexagesimal es 180. 180. Ajá, exactamente. 180 grados, ¿sí? Y en el sistema cíclico, ¿a cuánto sería? Ahí sería solo un pi, ¿no? Solo un pi, ¿Un pi, no? ¿sí?
Entonces acá tendremos pi. Listo. Entonces esta, la de abajo, bueno, podemos usar las dos, no, cualquiera, no importa, pero pues digamos que la más utilizada, la que generalmente vamos a ver es esta. Entonces, pi equivale a 180. Y ya, con base en esto hacemos todo lo demás. Bueno, entonces voy a ponerlo acá. Y esto lo vamos a quitar. Listo. Entonces, miremos cómo lo utilizaríamos. Entonces, por ejemplo, sería transformar 20 grados. 20 grados, 12 minutos. Y 27 segundos en radianes. Listo. Entonces, para poder hacer el proceso, pues lo primero que tengo que hacer es pasarlo todo a grados y después de que lo tengo todo en grados, pues ahí sí podemos aplicar este factor. Entonces, ¿cómo hacíamos para pasarlo todo a grados? Por segundos. Cogemos los segundos y los minutos, ¿cierto? Entonces, arranquemos con los minutos. Entonces, 12 minutos. 12 minutos, ¿cierto? ¿Y el factor de conversión cuánto es? Si lo tengo que pasar a grados primero, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? 60. 60, exacto. Entonces, 1 grado, ¿sí? Corresponde a 60 minutos. A 60 minutos. Listo. Bueno, hagámoslo debajo para que se vea más clarito. Entonces, 1 grado corresponde a 60 minutos, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, este es el factor de conversión. Recuerden que para cancelar las unidades debe quedar una arriba y la otra abajo, si no, no pueden cancelar. O sea, debe quedar una arriba y otra abajo de las mismas unidades, ¿no? Si no, pues no pueden cancelar. Y que esos factores de conversión, pues son exactamente lo mismo que reglas de 3. ¿Listo? Bueno, entonces acá, pues tenemos es 12 por 1 dividido entre 60, entonces dividido entre 60 nos daría, ¿cuánto? ¿Cuánto les da? 0,2 0,2 grados, grados. ¿cierto? Sí, señora. Exacto. Entonces ya lo tenemos aquí en grados, los 12 minutos. Ahora vamos a pasar los 27 segundos. Entonces nuevamente escribimos aquí 27. 27 segundos. 27 segundos. Aplicamos el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión ahí para pasarlo a grados? Serían 300. No, pero 3600. 3600. Ajá, entonces sería 1 grado. 1 grado equivale a 3600, ¿cierto? Y hacemos pues lo mismo, dividimos, entonces 1 dividido entre 3600, ¿cuánto les da? ¿Cuánto da, niños? profe da 0,0033 y más 3 de ahí para adelante. Ujú. Entonces nos da 1,3 ceros. 1, 2, 3. 2. No me sobra de aquí.
Listo. Entonces decíamos que al final, pues lo que hacemos es sumar, ¿cierto? Sumamos todo y nos daría entonces, sería los 20 grados que ya tenía, ¿cierto? Más 0,2 que nos dieron los minutos, más 0,1232, ¿cierto? Y al sumar nos daría 20,2002, ¿cierto? ¿Y qué unidades son acá entonces? ¿Qué es lo que estoy calculando? Profe, no era un Los 2, era grados. un 3. Dime. ¿No No era era un qué? 2, era un 3. ¿En cuál? En el de los segundos. ¿Segura? Sí, profe, o sea, yo le di 12 dividido en Ah, ok. 3600. Es 0,000277777. Entonces, pues, a ver si lo podemos aproximar a 3. Bueno. Entonces, estamos diciendo qué fue lo que calculamos. En todos casos, lo que hicimos fue pasarlo ¿a qué? ¿Grados? Grado. A grados, ¿cierto? A grados. Entonces, aquí tenemos grados, aquí también tenemos grados. Y aquí todo esto que sumamos fueron grados y pues obviamente la respuesta me da en grados. Listo. Entonces ya tengo todo en grados. Ahora sí puedo utilizar el factor de conversión. Entonces tomamos pues ese factor de conversión. Lo puedo plantear como una regla de 3. Lo puedo aplicar como un factor de conversión. Y entonces acá los grados, o sea 20, nos daría 20,2, 1, 2, 3. ¿A cuánto equivale? Sería simplemente la regla de 3 así. ¿Sí? Entonces, si 180 grados equivale a pi, pues 20,2003 grados, ¿a cuánto equivale? Entonces acá resolvemos como resolveríamos cualquier regla de 3. Entonces x será igual a pi por 20, entonces sería igual a pi por 20,2003 y todo eso dividido entre 180. Entre 180, ¿sí? Habitualmente ese pi que está ahí lo seguimos dejando como pi, o sea, no lo transformamos. Y hacemos la operación entre el 20 y el 180. Entonces nos quedaría 20 dividido entre 20,2003 dividido entre 180. ¿Sí? ¿Que nos da cuánto? 1, 1,11. 0, sí, 0,11. Listo. Entonces, vamos a dejarlo con 3 decimales. 0,112 pi. Y ahí ya simplemente esa puede ser nuestra respuesta. 0,112 pi. Recuerde que las unidades se llaman radianes. Entonces ahí transformamos 20 grados, 12 minutos, 27 segundos en radianes. ¿Sí? Aquí está la respuesta. ¿Listo? Bueno, ahora supongamos que vamos a hacer lo contrario. Entonces, pasar digamos 4 pi quintos a, supongamos que lo queremos en segundos. Listo. Entonces, ¿qué sería lo primero que podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre?
¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué equivalencia utilizamos? ¿Mm? ¿Qué harían ustedes si les apareciera ese problemita? Pues, profe, lo resolveríamos como con la terapia que equivale a 180 como tú hiciste ahorita. Ujú. Y luego, O sea, se utilizaría esa y luego ya utilizarla para pasar a segundos, ¿no? entonces decimos 180 equivale a pi. Entonces, ¿a cuánto equivaldrá? ¿A cuánto equivaldrá? 4 pi, ¿cierto? Esa es la regla de 3. Entonces, si 180 equivale a pi, pues ¿a cuánto equivaldrá 4 pi quintos? Y la respuesta me dará ¿en qué? ¿En qué me daría la respuesta? ¿En grados? Grados, claro. Grados, listo. Entonces 180 por 4 pi quintos, ¿cierto? Y todo eso dividido entre pi, ¿sí? Todo eso dividido entre pi. ¿Listo? Bueno, y ahora entonces pues hacemos las operaciones, ¿cierto? Entonces aquí arriba tenemos un entero y una fracción, ¿verdad? Pues el entero es 180 y la fracción es 4 pi quintos. ¿Cómo se multiplica un entero y una fracción? ¿Cómo se hace? ¿Cómo multiplico esto? Poner otra vez la fracción. O sea, ¿sí me hago entender? ¿No? No. Pues ya que 4pi tiene la fracción del quinto, entonces Ujú. ponerle un 1 debajo del 180. Ok, listo, se lo ponemos. Y luego, ¿cómo se multiplican? Entonces supongamos que En le carita ponemos feliz. en carita feliz, ¿seguro? Vamos. Directo, ¿sí? Entonces, bueno, si quiero le pongo el 1 acá, si no, pues yo ya sé que ahí va un 1. Pero se multiplica directo. Entonces, cuando tengo dos fracciones, multiplico los numeradores arriba y los denominadores abajo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo me daría ahí? Si es directo. Sería 180 ¿por cuánto? Por 4 pi. Por 4 pi, exacto. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico el 180 por 4 y eso me da ¿cuánto? 180 por 4, 720. 720. El pi que tengo acá lo puedo seguir dejando ahí sin ningún inconveniente y lo puedo seguir dejando como pi hasta el momento y luego dividir eso entonces digamos que la fracción de arriba me queda 720 dividido entre 5, ¿cierto? Multipliqué 180 por 4, entonces 180 por 4 me da 720 pi sobre 5. Recuerden que el 180 no se multiplica por el 5 de abajo, ¿no? Porque el número que tiene abajo él es 1, como dijeron por ahí. Listo. Entonces, después de que tengo todo esto, pues me falta seguir poniéndole la división que tiene ahí entre pi, ¿cierto? Entonces, todo eso dividido entre pi. Bueno, vamos a copiarlo de aquí más bien. Todo eso dividido entre pi. Ujú. Listo. Y aquí entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo se les ocurre que podríamos solucionar esta parte?
¿Cómo terminamos la operación? Sumando. ¿Qué sumamos? Y si supongamos se divide el 720 pi en 5 primero, o sea, dividimos eso para que se vuelva como que uno solo. Una pregunta. Sí, se puede. Dime, ¿qué pregunta? ¿Sería la técnica de la orejita o el sándwich? Sí, exactamente. Entonces podemos hacer las dos cosas que me dijeron. Podemos dividir 720 entre 5. ¿Por qué lo puedo dividir? Pues porque es una fracción y me dará un número entero, que en este caso es 144. ¿Sí? 144 pi sobre pi me quedaría, ¿sí? O puedo hacer la de la orejita, que también me funcionaría en este caso, ¿cierto? Como el pi pues está solo, pues yo sé que es como si fuera pi sobre 1, ¿sí? Y más bien lo hacemos así. Entonces esto es como si tuviera pi sobre 1. Y ahí podemos aplicar la orejita. Entonces la orejita, recuerden que son los dos de los extremos y los dos de la mitad. ¿Listo? Entonces ahí, pues, los dos de los extremos nos da 720 pi por 1. Nos queda el 720 pi arriba. ¿Sí? Aquí está. Y abajo nos queda 5 pi por pi, entonces nos quedará pues 5 pi. Sí. Que quería hacerlo así para que se den cuenta que finalmente llegamos es a esto. En cualquier forma que lo hagamos, llegamos a esto. Entonces, tenemos pi arriba y pi abajo. Entonces, como tenemos pi arriba y pi abajo, pues lo que podemos hacer es cancelar a pi, que es lo que habitualmente pasa. Y pues llegamos al 720 dividido entre 5 que nos dijo Sara. Que nos queda finalmente igual a, ¿cuánto les da? 144. 144, ¿cierto? ¿Y qué unidades serían? Entonces, Grados. grados, listo. Entonces estamos hablando de 144 grados. Nos piden pasarlo a segundos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para pasar eso a segundos? Lo multiplicamos con la equivalencia que sería 3600 segundos, que es la equivalencia. Ajá. ¿Y eso cómo va el factor? ¿Quién va arriba y quién va abajo? Si no estoy mal, arriba iría el 1 y debajo el 3600. Ujú. Entonces nos quedará aquí arriba el 1, exactamente. Y debajo, pues 3600. ¿Sí? 3600 segundos, ¿cierto? Segundos. Entonces recuerden, una comillita son minutos, 2 comillitas son segundos. Entonces aquí nos quedaría 144 dividido en 3600, que nos daría ¿cuánto? 144 dividido en 3600, 0,04, ¿verdad? 0,04. Sí, señora. 0,04 segundos, ¿no? Ah, lo tengo mal, ¿no? Aquí es un grado. Un grado equivale a 3600 segundos, listo. Y acá entonces se cancela grados. ¿Sí está bien? ¿Tiene sentido lo que acaba de escribir? Pero, profe, ese uno, ¿de dónde salió?
Pues es la equivalencia. Un grado equivale a 3.600 segundos. Pero no se podría usar el 144 grados que nos dio en la Míralo, otra. aquí está, 144 grados. Ah, bueno, pues es que está como perdido. Gracias. Eso. ¿Pero está bien? Al O 0,4 le faltan la esta, ¿no? De los sí, segundos. me faltan los segundos. Ujú. ¿Qué otra? ¿No tienen otra opinión? No. Profe, Profe, los que usted grados no dijo deberían de ir que abajo para Dime. que se cancelen. O sea, grados no deberían de ir abajo. Exacto. Los grados tienen que estar abajo porque si no, no se cancelan. Mire, este está grados acá y grados acá. No, ahí no los puedo cancelar. Tiene que ser los 3.600 arriba y el grado abajo. ¿Sí? Entonces, además, pues si yo miro la respuesta, pues no tiene sentido porque estoy hablando, pues si estoy pasando de unidades más grandes, que son grados, a unidades más chiquitinas, como son los segundos, pues debería darme un número grande, o sea, por lo menos un número mayor que este, ¿sí? Y me están dando es un número chiquitico, entonces pues no tiene sentido la respuesta ni siquiera. Entonces acá decimos es al contrario, ¿cierto? Entonces 3.600 que equivaldría segundos, ¿cierto? 3.600 segundos. Y aquí debajo pues podemos poner un grado. ¿Listo? Y entonces acá nos da, ¿cuánto da? 518,400. Ahora sí. Entonces nos da 518, 400. 518,400, ¿cierto? ¿Qué unidades entonces finalmente? Segundos, ¿sí? Porque pues esa es la conversión que estamos utilizando. Entonces ahí está la respuesta, 144 grados corresponde a 518,400 segundos o 4 pi quintos de radianes corresponde a 518,400 segundos. ¿Listo? Profe, Ah, aquí es 518,400, ¿no? Perdón, es 518,400. ¿Sí? eh, profe, ¿y con Dime. qué se dividió el 360? Que, ay, no, ahí me perdí. Acá, en la operación, Sí, en dices, la operación, sí, ¿por señora. qué no dividí? Sí, porque Porque ahí está. estaba mal. Ah, ok. Pues mira, siempre que utilices un factor de conversión, sea en matemáticas, en química o en física, tienes que tener en cuenta lo siguiente, que tú partes de las unidades que te dan, en este caso te dieron grados, ¿sí? Y debes llegar a segundos, porque eso es lo que te piden. Pero entonces tú tienes que mirar en la siguiente factor de conversión acá, que las unidades que tienes acá sean las mismas que tienes acá. Si no tienes las mismas unidades, no puedes cancelar unidades. Y ese es, digamos, el principal propósito de utilizar factores de conversión, que tú puedas cancelar las unidades de acá con las unidades de acá, ¿sí? Si no puedes cancelarlas, está mal aplicado el factor o necesitas más factores para hacer la transformación. Entonces, si yo dejo los 3.600 segundos abajo, tendrías grados acá y segundos acá y no, pues no te sirven, no puedes cancelar. Entonces, este es un factor de conversión y se llama así porque a veces lo utilizas 3.600 sobre 1 o a veces 1 sobre 3.600 dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Y de las unidades que tienes y de las unidades a las que quieres llegar. Entonces, por eso no utilizamos al contrario, porque si ponemos el 3.600 abajo, pues no corresponde, o sea, son unidades que no, pues que no me permiten cancelar y pues no te va a dar la respuesta que estás esperando. Además, viste que nos daba 0,0 no sé qué, y estamos pasando de grados, que es una unidad más grande, a segundos, ¿sí? Entonces debía darnos un número mayor, como está pasando en este caso, 518,400. ¿Listo? ¿Sí está Profe, claro, niños? Sí, eh, señora. ¿Sí? pero es que no entiendo desde dónde sale el valor 500.
18, 4.000. De multiplicar. Esto es pues como si tuvieras una multiplicación de dos fracciones. Entonces 144 sobre 1, pues cuando no tengo nada, yo sé que siempre el número tiene un 1 debajo y multiplicas en línea recta. 144 por 3.600 da 518.400. ¿Sí? Multiplicamos esos dos y ya, no más. Y Ah, pues abajo será 1 por 1. O es que está mal la multiplicación. no, sí, está bien, es que me confundiera por eso. Listo. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, ¿no hay dudas? Hasta ahí. Igual entonces puede suceder que me lo pidan solamente a grados, entonces ya no tendría que hacer este paso. Que me lo pidan a minutos, entonces pues lo que tengo que hacer es transformar después a minutos. Que me lo pidan a grados, minutos y segundos, entonces pues tendríamos que transformar este a grados, minutos y segundos. Entonces vamos a hacer uno así y ya. ¿Qué hora es? 7:23. Bueno, sí. Y dejamos esa parte de ese tema hasta ahí. Y hasta ahí, pues iría la evaluación. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo azar. Tres, lo así. Y séptimos radianes a grados, minutos y segundos. Entonces, nuevamente, pues lo primero que utilizamos es nuestro factor, ¿sí? Listo. Aquí entonces. Bueno, chicos, háganlo ustedes ahí. Háganlo ustedes ahí 2 minuticos. Y me cuentan si tienen alguna duda. Ese que se ve ahí, profe, el de pasar 3 pi, etcétera. Profe, Eh, sí, el que está ahí en la pantalla. Señora. profe, una pregunta aparte, supongamos, solo tocaría hacer como que lo que hicimos ahorita, pero no hacer como nada, como el círculo y graficar esa unidad, ¿cierto? No. Graficar el círculo no lo voy a pedir, pero lo que sí les puedo pedir, y se los voy a explicar aquí de una vez porque pues ya vi la otra evaluación de los chicos de otro curso y pues no les fue tan bien, es que les ponga la circunferencia y les pida el valor en radianes, ¿sí? Y pues la circunferencia, digamos la que van a encontrar en la evaluación, la circunferencia que van a encontrar en la evaluación, supongamos, aquí está la circunferencia, pues pueden encontrar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Pueden encontrar entonces que tenga divisiones diferentes, ¿sí? Entonces pueden encontrar, por ejemplo, que tenga la división por mitad y que una de las, y por ejemplo así, ¿sí? Pero por ejemplo este cuadrante de aquí abajo esté dividido en más cosas, ¿sí? Por ejemplo, este esté dividido así. Supongamos, bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, así. Y la última, o sea, puede pasar. Y puede pasar que tenga más divisiones o menos de las que les estoy mostrando acá. Sí, entonces puede pasar que les aparezca esto así,
en la evaluación, por ejemplo, y les pregunté a cuánto corresponde este ángulo de acá, a cuánto corresponde este ángulo, a cuánto corresponde este ángulo, a cuánto corresponde este ángulo en grados, a cuánto corresponde este ángulo en radianes, ¿sí? Entonces, no los voy a poner a dibujarlo, pero sí puede suceder, es lo contrario. O sea, que tengamos la circunferencia y les pida el valor de un ángulo. Entonces, ¿cómo hallarían, por ejemplo, así? Si no aparece nada más, sino esto, ¿cómo hallarían el valor de este ángulo de acá, por ejemplo? Cuéntenme, chicos. Supongamos que queramos saber el valor de este ángulo. ¿Cómo lo hallaríamos? Así, sin necesidad de hacer todo el procedimiento ni nada, sino solamente mirando aquí el dibujo. ¿Qué harían ustedes? Si yo les dijera, necesito el valor del ángulo que está ahí con la incógnita en grados y en radianes. ¿Qué sugerencias hay? Profe, ¿y Profe, todos los ángulos marcados medirían lo mismo Sí, o sí, qué sería? pena que aquí el dibujo quedó un poquillo chambón, pero sí, digamos que las divisiones sí son exactas porque si no, pues no podrían sacar como la... Puede ser así, más o menos, teniendo en cuenta que asumamos que todas estas divisiones que tiene, que tenemos aquí son iguales, ¿sí? Acá. Y las que tiene aquí son iguales. Y de pronto aquí en el otro puede aparecer una cosa así, por ejemplo, y les puedo preguntar cuánto vale este ángulo, cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale Profe, este. pues supongamos, se podría hacer como, supongamos, no sé, para que quedara igual, pongamos de que le quitas uno y queda, supongamos, la mitad y dos más, ¿sí me entiendes? O sea, dos líneas más y aparte el de la mitad, o sea, para que no tienen como cinco. No me hago entender. No, no tengo. O sea, supongamos se podría, se sabe que el ángulo, bueno, hay un ángulo que ahí es de 90 grados, ¿sí? Ujú. Porque hay uno de Acá, 90. sí. Ujú. Ujú. Y supongamos se le podría sacar el de la mitad, Ujú. porque ya está el de la mitad que sabemos que sería de 45 y ya estaría el de ese lado. Y pues, Sí. y pues Entonces sería 90 más 45, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? sí, O sea, este ángulo, digamos, si quieres saber este ángulo, pues sería los 90 que dices que van hasta acá, y como en la mitad, pues serían 45. sí. Entonces, ese ángulo, por ejemplo, me haría 135 en grados. Listo. Y en radianes, ¿cómo lo sacamos? Bueno, pues una cosa sería hacer la transformación, pues ya vimos todo el proceso, ¿sí? Pero si yo no quiero hacer todo eso, sino lo quiero hacer acá, si no lo quisiera hacer con la regla de 3, sino aquí, en la grafiquita. Pues la verdad sí no sabría. Bueno, ¿quién tiene alguna idea de cómo podríamos hacer? no se podría dividir 180 por el número de cortes, por decirlo ahí, que hay en el círculo. Sí, entonces puedo dividir los 180 o puedo dividir los pi, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cuántos cortes habrían, por ejemplo, aquí? Si quiero calcular esto, esta división está igual a esta de aquí arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas divisiones habrían hasta 180 si estoy contemplando esta división de acá? ¿Cuántas hay desde aquí hasta acá? ¿Cuántos habrían? 10. 10, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y acá pues habrían otras 5. Entonces, en total desde aquí hasta aquí habrían 10, 10. exactamente. Si yo quisiera saber el valor de un angulito de estos, puedo dividir, como decían por ahí, pues los 180 lo divido entre 10, ¿cierto? Y me daría que cada angulito de estos equivale a 18 grados, ¿sí? Y si yo quiero, pues sigo contando acá.
Entonces yo sé que aquí voy en 180 grados, ¿cierto? Entonces le sumo más 18, más 18, más 18, más 18, hasta que dé la vuelta completa, ¿sí? O si quiero calcular este, pues yo sé que aquí voy de 90 en 90, 90, 180, 270, y este como es la mitad, pues yo ya sé, como decían por ahí, que es 45, le sumo. Si estoy hablando de radianes, pues el total de radianes de aquí puedo dividir el total de radianes de la circunferencia completa, que es 2pi, lo podría dividir entre 10, ¿cierto? Para saber a cuánto equivale cada angulito de esos pequeños, ¿sí? Puedo dividir el total de la circunferencia completa, que es 2pi, entre 10. ¿Sí sería entre 10? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Pues depende, ¿no? Porque si lo va a hacer de radiales, de la mitad nomás serían 10, pero si lo va a hacer completo, sí sería más, ¿no? Serían Claro, 20. si se fuera completo, como en este caso que es 2pi, estoy hablando de la vuelta completa. Entonces, ¿cuántos Entonces serían? sería 20. 20. 20. 20. ¿Sí? ¿Podría hacerlo con pi? Claro, puedo poner 2pi dividido entre, serían 10, ¿cierto? Perdón, podría hacerlo pi entre 10 y 2pi entre 20, ¿sí? Cualquiera de las dos formas estaría bien y nos da exactamente lo mismo. Entonces, pi dividido entre 10 o 2pi dividido entre 20. Si yo simplifico, entonces la respuesta aquí me dará, la respuesta me da aquí pi décimos, ¿cierto? Y pues llegamos a lo mismo, ¿no? Que cada pedacito de estos corresponde a pi décimos. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo este que tenemos acá, entonces yo sé que aquí voy un pi décimo, ¿se acuerdan? 2pi décimos, 3pi décimos, 4pi décimos, 5pi décimos, y aquí pues seguiría contando las otras 10 y seguiría contando hasta que llego acá, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí está claro? Sí, señora. Sí, señora. ¿Para todos está claro? Eh, pero, ¿No? profe, entonces no importa como el ángulo de corte, o sea, tan grande, lo grande que es el corte no importaría, solo... Acá sí, sí, claro. O sea, digamos, si vamos a asumir esto para calcular este de acá, tú tienes que asumir que las divisiones que no van a aparecer ahí, pues tú tienes que asumirlas, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes pasar de este ángulo a este ángulo, que creo que eso es lo que me estás diciendo, sino que acá, pues tú tienes que asumir que este cuadrante, pues va a estar dividido igual que este, o sea, va a estar dividido en 1, 2, 3, 4 y 5. O Entonces, sea, aquí, o sea, aquí vamos en 5 pi décimos, entonces tengo que contar las otras. Sí, aquí iría otra, o sea, tendría que contar las 5 que irían acá, que ustedes no las van a ver en el dibujo, pero ahí tienen que contarlas, ¿sí? Porque siempre tengo que, pues estoy partiendo de que 2pi lo estoy dividiendo entre 20, entonces en total debe estar dividido en 20 pedazos. Que aquí me muestran 5, que yo sé que aquí hay 5 más que no me los muestran, que aquí hay otros 5 y aquí también hay otros 5 más, ¿sí? Entonces aquí sería un pi décimo, 2pi décimos, 3pi décimos, 4pi décimos, 5pi décimos, 6pi décimos, 7pi décimos, 8pi décimos, 9pi décimos, 10pi décimos, y vamos en pi, 10pi décimos, 11pi décimos y 12pi décimos. Sería la respuesta de aquí. 12pi décimos, ¿sí? Pero date cuenta que hay que contar todas las divisiones, porque si no las cuentas todas, pues claro que ahí sí te quedaría equivocado. Dime, Sara. Y un momentito. Y sí. por otro lado, recuerden que pues siempre que yo pueda simplificar, voy a simplificar. Entonces de pronto les da esto, pero resulta que dentro de las respuestas no aparece esa respuesta, porque seguramente la respuesta que aparecería en este caso sería no 2 de pi décimos, sino sería 6 pi quintos, ¿sí?
y esa va a ser la que ustedes van a encontrar dentro de las respuestas. Entonces, siempre simplificar la respuesta, porque no la van a encontrar sin simplificar. ¿Listo, señora? Profe, entonces la circunferencia siempre tienes que tener como que las mismas divisiones, nunca puede tener otras divisiones, por decir así. Sí, es decir, si tú vas a contemplar las divisiones, pues para, por ejemplo, como en este caso, para calcular este ángulo, pues ¿cómo lo calculamos? Nosotros partimos de que, ¿qué pasaría si divido la circunferencia en 20 partes? Entonces, pues cuando tú estás contando cada parte, pues aunque no te aparezcan ahí, pues tienes que asumir que ahí están, ¿sí? Porque pues por eso lo dividí en 20 partes, ¿sí? Lo mismo, pues puedo hacerlo si necesito calcular este ángulo. Yo puedo asumir que la circunferencia en este caso, por ejemplo, estaría dividida en 2, 4, 6 y 8 partes, ¿sí? Entonces, pues puedo trabajar así. Entonces, si pi está dividido aquí en este caso en 8 partes, 2, 4, 6, 8 partes, exacto, en 8 partes, entonces yo sé que sería 2pi dividido 8, ¿cierto? Y si yo lo divido en 8, entonces me resulta que cada mitad corresponde a pi cuartos. Entonces, esta primera mitad de acá sería un pi cuarto, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, aquí habría una, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos, para llegar aquí a 8 pi cuartos, que corresponde al mismo 2pi, ¿sí? Porque aquí pues las divisiones son otras divisiones. Entonces, pues lo importante es que yo tenga claro cuál es la base que estoy tomando para hacer la división y de acuerdo a eso, pues analizo lo que me están preguntando. ¿Sí está claro? Profe, Dime. al contar las rayas, es aleatorio, puedes decirlo así, puedes decirlo aleatorio, o sea, es decir, si tiene un orden al contarlo. Sí, tiene un orden. Entonces aquí el orden que estamos tomando es que los ángulos se están midiendo en este sentido, ¿sí? Desde aquí hasta dar la circunferencia completa, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Así lo estamos tomando, pues hasta ahora no hemos ido más allá. Entonces siempre lo estamos tomando en este orden, ¿sí? Y empiezas a contar pues cada una de las rayas de acuerdo a eso. Entonces, por ejemplo, mira, aquí en este teníamos 1, 2, 3, 4 divisiones, entonces pues todas son iguales, ¿no? Entonces 4, 8, 12 y 16 divisiones en total. Y empiezo a contar desde acá. Entonces, como, no sé si aquí estaba, no. Entonces, cogemos la circunferencia completa, que en este caso es 2pi. Y, espérame. ¿Sí? 2pi es la circunferencia completa y esa pues la está dividida en 16 partes, porque mira, pues tiene 16 divisiones en total. Y simplificamos. Entonces al simplificar te queda pi octavos, ¿cierto? Entonces porque mitad de 2 pues es 1 y mitad de 16, 8. Entonces simplificas esto y resulta que te da pi octavos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada uno de estos, porque recuerda que lo que estamos midiendo aquí son ángulos, ¿sí? Aquí no estoy midiendo esta distancia, no estoy midiendo esta raya, no estoy midiendo esta área, estoy midiendo este pedacito, este ángulo, como lo que uno mide con el transportador, ¿sí? Es esta medida de este ángulo. Por eso tiene esas unidades específicas que se llaman, pues, los grados por un lado o los radianes por el otro. Entonces, este primer ángulo me mediría pi octavos. El segundo, pues ya no va a haber solo un pi octavo, sino va a haber dos pi octavos. Por eso aquí aparece 2 pi octavos. El tercero será 3 pi octavos. El siguiente, entonces, 4 pi octavos. Mira, ahí está escrito. El otro 5 pi octavos, el siguiente 6 pi octavos. Aquí en este ya van 7, porque mira, hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada pedacito de esos 7 corresponde cada uno a pi octavos. Aquí entonces 8 pi octavos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí?
Y cada uno de esos, pues, ¿qué tienes que hacer? Simplemente simplificas. Por ejemplo, 2pi 16avos, entonces mitad de 2,1, mitad de 16,8, 2pi octavos, mitad de 2,1, mitad de 8,4. Aquí teníamos 4pi octavos, mitad de 4, cuarta de 4,1, cuarta de 8,2, ¿cierto? Aquí 6pi octavos, pues mitad de 6,3, mitad de 8,4. 7pi octavos, pues no se podría simplificar, ¿cierto? Porque pues no son divisibles por el mismo número. Y así consecutivamente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Profe, pero entonces para simplificar ahí, ¿toca dividirlo por el mismo número o por la mitad? No, pues por el mismo número. O sea, que habitualmente puede ser o la mitad o la tercera parte. Pues sería como lo máximo, ¿sí? O por ejemplo acá, pues yo puedo de una vez dividir entre 2. O sea, mejor dicho, lo que necesito que tengan claro es que siempre que yo voy a simplificar una fracción, porque todo esto son fracciones, ¿sí? Siempre que voy a simplificar una fracción, pues para poderla simplificar es necesario que ambos números sean divisibles por el mismo número. Aquí los dos fueron divisibles por 2, por eso simplifiqué entre 2. Aquí ambos eran divisibles por 2, sí, entonces me da 2pi cuartos. Y otra vez los puedo dividir entre 2, sí. O puedo de una vez dividir ambos entre 4, pues sí, porque ambos, pues al hacer la división me da exacto. 4 dividido entre 4 me da 1 y 8 dividido entre 4 me da 2. ¿Qué es lo importante de eso? Que ambos sean divisibles por el mismo número. Por ejemplo, aquí me da 5pi octavos, pues yo no voy a decir entonces que ahora la respuesta es 2,5pi cuartos. No, ambos deben ser divisibles y ser divisibles significa que cuando yo hago la división, pues cuando hacemos la división, el resultado de esa división me da un número exacto, ¿sí? Si no lo hacemos así, pues es un error. Por ejemplo, tampoco lo puedo dividir más. 3pi cuartos, pues ya es 3pi cuartos y no le puedo hacer nada. Este es 9pi octavos. No es divisible, no son divisibles ambos números por el mismo. O sea, no son divisibles ambos por 2, ni son divisibles ambos por 3, ni son divisibles ambos por 5, ni por 4, ni por 7, ni por nada. ¿Sí? Entonces, pues como no, pues los dejo así. No le puedo hacer nada a ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo 12pi octavos. Puedo dividir ambos por la mitad. Mitad de 12, 6, mitad de 8, 4. Acá puedo dividir ambos por 2. Mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. ¿Sí? Aquí lo podría dividir por 3 y por 2. Pues sí, pero recuerden que la condición es que ambos sean divisibles por el mismo número. Entonces yo no puedo dividir un número entre 3 y el otro número entre 2. No. En las fracciones y en cualquier fracción, siempre que yo vaya a simplificar, tengo que dividir numerador y denominador por el mismo número. ¿Listo? ¿Está claro, niños? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces la evaluación abarca pues hasta ahí, la conversión básicamente es sobre la conversión. Van a salir algunos ejemplitos de estos. El tiempo para la prueba son 45 minutos. Hay varias, es decir, no es la misma prueba para todos. Entonces, pues, por si acaso, no se confíen. Y ya, pues la verdad iba a introducir otro tema, pero pues ya son las 7:46. Y pues ya es muy poco tiempo para introducir el siguiente tema y tengo clase ahorita a las 8. Entonces, pues si no hay más preguntas frente a lo que vimos, pues vamos a dejar por ahí. ¿Alguien tiene alguna inquietud adicional antes de la evaluación? Incluso creo que, bueno, díganme si dejamos la evaluación entonces para el jueves o la quieren presentar de una vez mañana. Para el jueves, profe. ¿Sí? ¿Para el jueves? Jueves, profe, O jueves. sea, siempre Sí, que profe, mejor. Para jueves, mejor, porque ahorita tenemos más clases. Listo. Entonces la dejamos para el jueves. Yo les subo la grabación